Bueno, hoy es 21 de marzo, vamos a estudiar Isaías capítulo 6. Vamos a platicar algunos datos históricos antes de empezar. El libro de Isaías en hebreo es Yeshayahu. Yeshayahu. A ver, dígalo. Ajá. No les había dicho el significado de Yeshayahu. Significa Ye de Yeshua o salvación. Yahu, el Señor salva. Eso significa salvación de Dios o el Señor salva. ¿Sí? Empieza como el nombre de Jesús, Yeshua, Ye. Entonces, salvación de Dios, todo eso significa. Es un libro extremadamente mesiánico. Muchos creen que el libro de Isaías fue escrito por 2 y hasta 3 autores. Eso es mentira, porque eso dicen por el estilo literario. Los primeros 30 capítulos a comparación de la segunda mitad es diferente el estilo literario. Parece que otro autor está escribiendo, pero no es verdad, porque la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento en varios pasajes. Quien quiera saber los pasajes nos puede pedir por correo a evan.fco@gmail.com. Varios pasajes del Nuevo Testamento que muestran que Isaías se considera como una persona real, un profeta, y se menciona de su autenticidad pasajes de los primeros capítulos y pasajes de los últimos capítulos. O sea, el Nuevo Testamento da a entender que Isaías, el libro completo de Isaías, fue escrito por una sola persona. Dios tiene suficiente poder para hacer que un solo profeta en un libro tenga diferentes estilos literarios de acuerdo a cada sección del libro. Entonces, por ahí hay argumentos falsos, ¿no? Que dicen, hay muchos Isaías. No, es uno solo. Es uno solo. Entonces, Isaías es 200 años antes de Nabucodonosor de que destruyera Jerusalén, 200 años antes. Es contemporáneo de Usías, creo que de Jotam, de Ezequías, y muere Isaías, según se cree, durante el reinado de un rey muy malo, creo que era Manasés, ¿sí? Entonces, esos son los datos históricos. Muchas de las cosas que Isaías profetiza, él no vio su cumplimiento, vinieron siglos después, ¿verdad? Un descubrimiento arqueológico reciente, me llegó un correo. Yo estoy suscrito a una página que tiene muchos descubrimientos, sobre todo bíblicos. Un descubrimiento arqueológico. Abajo de los muros de Jerusalén hicieron una excavación y encontraron un sello del rey, me parece que era el rey Usías, si no mal recuerdo. Usías. Y era un sello que tenía su nombre, y había otros sellos con los nombres de sus siervos, o no recuerdo si era Ezequías o Usías, pero tenía los siervos de Ezequías que corresponden a los personajes bíblicos. Entonces se encontró que era un descubrimiento fidedigno, porque estaban los nombres de los gobernadores, por así decirlo, la gente de puestos de gobierno de ese tiempo de Isaías. ¿Y qué creen? Se encontró también la firma de Isaías. Él firmaba con su nombre, Yeshayahu, y al final NBI. En NBI o algo así, Nbi, que significa en hebreo profeta. Entonces, es un descubrimiento muy impresionante porque se cree que se encontró la firma, el autógrafo del profeta Isaías. Es algo que con su puño y letra escribió. Algo muy interesante, es un descubrimiento. Sabemos que la ciencia demuestra que la Biblia dice la verdad, y en Jerusalén los arqueólogos acaban de encontrar esos documentos enterrados, ¿no? Con los escritos que cuadran perfecto con lo que dice la Biblia que sucedió. Algo muy interesante. El que quiera leer el artículo se lo puedo pasar, pero está en inglés. Vamos a Isaías capítulo 6. Se los puedo traducir si quieren. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Algo muy interesante es que la mayoría de los profetas, sea Isaías, sea Ezequiel, incluso Daniel también, tuvieron al principio de su ministerio una revelación de Dios, de cómo es Dios. Habacuc tuvo una revelación, vio a Dios, dice, rayos de luz salían de sus manos. Ezequiel vio a Dios.
Pueden ver los primeros 2 capítulos cómo revela la gloria de Dios a Ezequiel. Daniel vio a Dios, Isaías también. Y lo interesante es que al principio de su ministerio tuvo un encuentro poderoso con Dios y lo narra como es Isaías. Isaías, cuando tuvo el encuentro con Dios, no estaba viviendo muy, que digamos, en santidad. Ese encuentro con Dios fue el que lo transformó. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver cómo personajes de la Biblia por primera vez en la historia tienen un encuentro poderoso con Dios que los cambió para siempre. Y esa fue la historia de Isaías. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. ¿Qué tan alto será el trono de Dios? Inmenso, inmenso, gigantesco. La Biblia dice que las naciones para Dios son como una gota de agua en un balde. Que Dios mide los cielos con su palmo. 1.000.000 de galaxias, 1.000.000 de galaxias, 1.000.000 de galaxias por acá. Que Dios junta todo el polvo de la tierra en su mano, las aguas de todos los mares en su mano. Imagínense su tamaño. Alto y sublime, o sea, un trono hermosísimo, majestuoso, un trono que sobrepasa nuestra imaginación. ¿Cómo son los tronos de los reyes? El trono de Salomón tenía un león en una parte donde recargaba un brazo, un león en la otra, y era de marfil forrado con oro, y tenía escalones, y en cada escalón 2 leones, 2 leones, 2 leones. Era un trono sumamente imponente. Imagínense cómo será el trono de Dios. Lo grande, lo majestuoso, es algo tremendo. Y Dios vio al Señor sentado. Y dice, sus faldas llenaban el templo. ¿Qué es las faldas? Las faldas es la parte baja de su ropa. Quiere decir que el templo en el cielo está abajo del trono de Dios. Y su ropa, su falda, llena el templo. Isaías lo vio. Dice, verso 2, por encima de él, está hablando de Dios, por encima de él, había serafines. Muchos creen que es lo mismo que querubines, pero puede que sean diferentes. Los serafines viene de una raíz etimológica la palabra que puede significar fuego. Dice, aquí los describe Isaías cómo los vio. Cada uno tenía 6 alas. 2 de sus alas eran para honrar a Dios y el tercer par de alas era para servir a Dios. Dice, con 2 cubrían sus rostros. Fíjense, son los seres más cerca de Dios. No hay tipo de ángel en el cielo o criatura celestial. Estamos hablando de cosas celestiales, ¿eh? La Biblia nos enseña cómo es el trono de Dios ahorita en este momento. Ahí están. Es algo que... ¿Quieres ver cómo es el cielo y qué hay en el cielo? La Biblia es una ventana al cielo. Imagínate que te acercas a una ventana de tu casa para ver qué hay afuera. Eso es la Biblia. Te está mostrando las realidades celestiales. Dice que con un par de alas, dice, con 2 cubrían sus rostros, tapan su cara. La Biblia dice, nunca nadie ha visto a Dios. Ni siquiera ese tipo de seres celestiales que están tan cerca de Dios son los más cerca. El más cerca no es Miguel, el arcángel Miguel. El más cerca no es Gabriel. El más cerca son ellos. Y se tapan el rostro. Imagínense el poder de la gloria. Hay información de estrellas que son tan fuertes que no te puedes acercar porque tienen una radiación tremenda. Imagínate que tú puedas viajar al sol en una nave. ¿Te podrías acercar al sol? Se derrite el metal de la nave, se derrite, se hace como cera. Y eso es una estrella. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento nos habla de la obra de sus manos. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. ¿De qué estoy hablando? Una nave espacial no puede acercarse al sol, se derrite. Imagínate a Dios. Es un peso de gloria. Yo hace mucho tuve una visión que yo vi a lo lejos un arcoíris muy grande y Dios sentado en su trono y muchos rayos salían así de muchos colores. Y yo me quería acercar, pero era tal el peso de su gloria en mi sueño que yo caía desmayado. ¡Pum! Se me iba la fuerza, caía como muerto. Y despertaba y otra vez me arrastraba hacia él y otra vez me desmayaba. ¡Pum! Y despertaba y otra vez me arrastraba. Así, el peso de gloria era tal en mi sueño que yo no me pude acercar. Su gloria y su potencia eran de tal magnitud.
En el universo dicen que hay estrellas de neutrones que tienen tal fuerza y tal potencia electromagnética y radiaciones de todo tipo que despedazarían cualquier cuerpo celeste que se les acerque. Imagínense Dios. Ellos se cubren la cara. La Biblia dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Necesitamos un cuerpo nuevo para poder llegar al cielo. Este cuerpo no podría aguantar el cielo. La gloria de Dios es tan fuerte que se desharía nuestro cuerpo. Necesitamos un cuerpo que resista la gloria. Hay gente necia. Yo no he visto a Dios, Dios nunca me ha hablado, por eso no creo. Uy, ciegos, necios, insensatos. Nunca te ha hablado porque si te hablara caerías muerto. Y estos serafines son los encargados de cuidar la santidad de Dios. Ellos son los encargados de que nadie se acerque en pecado a Dios, lo matan. El peso de su gloria es una cosa impresionante. A los ángeles, por estar en el cielo, se les queda pegado la gloria de Dios. Y cuando bajan, brillan porque se les quedó pegado la gloria de Dios. Moisés estuvo con Dios. Imagínense la radiación. ¿Qué es la radiación? Son ondas electromagnéticas invisibles, gamma, etcétera. Hay de diferentes tipos. Son partículas sumamente aceleradas que si te acercas te da cáncer. Los bomberos en Chernobyl que intentaron rescatar a los heridos y tapar el reactor nuclear en Ucrania cuando Chernobyl explotó en los 80s, que murieron miles de personas. Los bomberos, por acercarse a la radiación, dice que la piel, las anécdotas y los videos narra que en ese mismo día se les caía el pelo de todo el cuerpo, las cejas, el cabello, empezaron a vomitar, se ponían pálidos y en el hospital, en cuestión de horas, se les empezaba a caer la piel como si fueran leprosos. Eso hacía la radiación. Imagínate lo que hace el peso de la gloria de Dios. Un pecador no se puede acercar a la santidad de Dios. Necesitamos un cuerpo nuevo como el de Jesús para poder estar en el cielo. E incluso, ya con el cuerpo nuevo, vamos a sentir ese peso de gloria de una forma abrumadora. ¿Y eso qué es un cuerpo de gloria? Imagínense este cuerpecito. Estoy hablando de realidades celestiales que superan nuestra imaginación. Como dicen, vuelan los sesos, vuelan la tapa del entendimiento. Vuelan los sesos no me refiero a que explota, me refiero a que tu imaginación no basta para intentar entender todas estas maravillas. Imagínate Dios, no te puedes acercar al sol, no te puedes acercar a una nebulosa donde nacen los soles, no te puedes acercar a un hoyo negro, a cuerpos celestes no nos podemos acercar. Imagínense al creador de todo eso, que se hizo carne para podernos acercar a Él. Qué hermoso. Tapan sus rostros. No pueden voltear a ver a Dios. El brillo es tremendo. La Biblia dice que Dios es luz. Y lo está diciendo en serio. Dice, con dos cubrían sus pies. Habla de reverencia. Habla de majestad. Habla de poder, de gloria. No. Es algo bellísimo. Con dos volaban. Estaban volando. Dios, ¿y por qué están volando? Porque Dios es gigantesco. Tienen que volar. Dios es enorme. La Biblia dice que cuando Dios se sienta en el trono blanco para juzgar a toda la humanidad después de la resurrección, en el trono blanco, y los que no están en el libro de la vida del lago de fuego, cuando Dios se sienta en su trono blanco, dice que el cielo y la tierra huyeron y no se halló lugar para ellos. Salomón dice varias veces que Dios no cabe en la tierra. Salomón dice, no vas a caber en no cabes en el cielo. Los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he hecho. Por eso que esté tu nombre en ella. La Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies. Y si agarramos un avión y viajamos 24 horas en avión, apenas yo creo que llegamos a Australia, por allá, ni siquiera hemos rodeado toda la tierra. Viajando a casi 900 kilómetros por hora durante 24 horas, ni siquiera le damos la vuelta a la tierra. Y la Biblia dice que la tierra es solo el estrado de los pies de Dios. Estamos hablando de un Dios sumamente majestuoso. Imagínense la locura de pecar contra Él. ¡Qué necedad! ¡Qué tontería! Y que Dios nos muestra cómo es Él a través de su palabra. ¡Qué belleza! ¿Y los ángeles? ¿A poco no les da envidia volar cerca de Dios para siempre? Pero la iglesia es llamada a algo mejor que ellos.
Jesús dijo, el que venza se sentará conmigo en mi trono, como yo me he sentado con mi Padre, he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Los ángeles no se sientan en el trono. Vuelan por ahí, pero no se sientan ahí. Y Jesús nos va a decir, aquí mi chiquito, aquí. ¿Por qué crees que Satanás te odia tanto, pues? Satanás era un querubín, uno de esos. Y ya no va a poder regresar y le duele. Y no quiere que tú llegues ahí. ¿Cómo ellos, que son criaturas inferiores a los ángeles, van a heredar sentarse con Jesús en su trono? Te tiene odio, coraje, celos, envidia, todo eso junto, porque él fue un querubín y no quiere que llegues a la gloria de Dios, y él nunca va a poder tener ese, nunca va a poder recuperar eso. Por eso te va a atacar con todo lo que tiene. Qué interesante. Dice la Biblia, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿Cómo que la Trinidad no está en la Biblia, en el Antiguo Testamento? La Trinidad sí está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué los serafines cantan Santo 3 veces? Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El Antiguo Testamento está lleno de la Trinidad. Hay mucha gente que dice que no está. Sí está. Triple Santo. Santo, Santo, Santo. ¿Se fijan que no dice amor, amor, amor? Misericordia, misericordia, misericordia. Dice Santo. Ese es su principal atributo. Santidad. ¿Qué significa santo? Puro, apartado, sin mancha, impecable, perfecto. Cuando llegues al cielo, lo primero que te va a maravillar, no van a ser las puertas de perla, no va a ser los muros de jaspe, no va a ser los 12 cimientos de perla, de piedras preciosas. No va a ser incluso las calles de oro transparente como cristal, ni el río de la vida, ni los ángeles. No. Lo que más te va a impactar del cielo es la santidad de Dios. Es algo que solo se entiende por revelación o hasta que estés en el cielo. Por eso, cuando tú ves a Dios a través de la fe por el Espíritu, porque Dios te lo muestra, y tú ves la hermosura, la santidad de Dios, tú quieres ser igual. Por eso hay dos tipos de personas, los que sí persiguen la santidad y los que no la persiguen. El que no la persigue es porque no sabe que Dios es santo. El que sí la persigue es porque quiere ser como Él. Interesante. Dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Están cantando 3 cosas diferentes. Mencionan la santidad de la Trinidad, gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo soy de los ejércitos, así se llama Dios. O sea que Dios es poderoso, potencia, tiene ejércitos. Dice que sus ejércitos se encuentran por veintenas de millares, así dice la Biblia. Veintenas, es decir, 20 millones de millones por aquí, 20 millones de millones por acá. O sea, los ejércitos de Dios es una cosa. Hay más ángeles que personas en la tierra. Y también hay más demonios que personas en la tierra, por eso te dan tanta lata. Parecen como moscas. Dice, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este tipo de versículos es para darle una cachetada, un golpe en la cara a los incrédulos. Toda la tierra está llena de su gloria. Te deberías de asombrar de cómo llueve, del granizo, del viento, del sol, de las estaciones, de la fotosíntesis, de cómo vuelan los mayates, los mosquitos. ¿Cómo es posible que nuestras células funcionen, nuestros tejidos, nuestras neuronas, que tú y yo seamos seres pensantes, que con emociones, que ninguno de nosotros es igual, y vemos tantos millones, que ninguno de nosotros tiene huellas digitales iguales, que ninguno de nosotros tiene pupilas iguales, que ninguno de nosotros es igual a otra persona en su rostro? ¿Cómo le hizo Dios para que los rostros fueran diferentes y todos tenemos ojos, todos tenemos nariz, todos tenemos frente, todos tenemos boca? La perfección de la gloria de Dios, la tierra, los minerales, las leyes de la química, de la física, de la termodinámica, etc. Toda la tierra está llena de su gloria. Un niño se da cuenta muy fácil de eso. ¿Cómo es posible que hay gente ciega que dice, Dios no existe? Esa es una ceguera total. Cuando yo empecé a estudiar la maestría en ciencias, yo quedé con la boca abierta y se me cayó la baba de cómo funcionan las mitocondrias, así. No deberían existir. Las mitocondrias son como la fábrica de energía de la célula.
deberían explotar. La mitocondria no debería de funcionar. Es demasiado complejo su funcionamiento. Demasiado complejo. ¿Cómo le hacen los peces para controlar la salinidad en el mar? Controlar las alas de su cuerpo y de afuera de su cuerpo. La fisiología de los organismos es una cosa sumamente asombrosa. Toda la tierra está llena de su gloria. Qué hermoso. Dice la palabra. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. O sea que hubo un terremotito en el cielo. Se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. ¿Qué casa? El templo. ¿De cuál? El del cielo. La nube Shekinah, de la gloria de Dios. La misma nube que se apareció cuando Jesús estaba con Elías y Moisés en el monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan. Esa nube que le dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esa misma nube que se apareció cuando Salomón consagró el altar que bajó. Esa misma nube cuando se apareció a Moisés en el tabernáculo. La nube llenó la gloria. Dios es espíritu. Hermoso, ¿no? Verso 5. ¿Qué impacto le causó a Isaías ver tal hermosura, tal magnificencia, tal poder, que me quedo corto con las palabras que estoy diciendo porque no podría explicar todo lo que vio Isaías? ¿Cómo no vamos a querer obedecer a Dios y vivir en santidad para llegar a esa gloria? ¿Cuál fue el impacto de Isaías? Instantáneamente, convicción de pecado. Isaías no vivía en mucha santidad, que digamos, Y ver la gloria de Dios le causó convicción de pecado a Isaías. Por eso oramos, ábrele los ojos, Dios, a los incrédulos, a los inconversos. Abre los ojos, que vean tu hermosura para que se conviertan. Fíjense, ¿qué pasó? Isaías dijo, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Le vino convicción de pecado. Que acercarse a Dios en pecado es pena de muerte. Qué interesante, ¿verdad? Gracias. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo, confesó su pecado. De labios, confesó que de repente puede que se echara un chisme, una murmuración, su boca no era limpia. Dice, inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vio a Jesús en su gloria. Imagínense que Pilato, el que mandó crucificar a Jesús, hubiera visto a Jesús en su plena gloria. Se aterroriza. Que Pilato hubiera visto a Jesús en su plena gloria, el que mandó crucificar a Jesús. Se aterroriza Pilato. Imagínense que Jesús en su trono y Pilato ya murió y se presenta ante el trono de Jesús. Tú me crucificaste. Imagínense el soldado que le traspasó la lanza. Tú me traspasaste. Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, ustedes me condenaron. Judas, tú me traicionaste. ¿Saben una cosa? Tú me arrancaste la barba. Tú te ganaste mi ropa cuando les echaron suertes. Tú fuiste el que se la ganó. Tú fuiste el que me latigueaste. ¿Se imaginan el terror? No, yo creo que no se lo imaginan. ¿Saben una cosa? Irse al infierno es algo terrorífico. Es la peor pesadilla eterna. Una pesadilla que nunca van a poder despertar. Como soldados de Jesús, tenemos que anunciar esto. El terror de la ira de Dios. Todos quieren hablar del amor, todos quieren hablar de la justicia, pero nadie quiere hablar de la ira. Y se tiene que hablar de la ira. Y este es el tema, hablar de la ira. Hijo, hija, a la familia, hijo, no quieres servir a Dios, te vas a enfrentar a la ira de Dios en el lago de fuego.
y los reprendemos en el nombre de Jesús a los enemigos. Entonces, es una cosa, ahorita va a regresar, es una cosa sumamente impactante, supera nuestra imaginación. El imaginarnos estas cosas, ¿no? Dice la palabra, yo se las leo. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasó? Dice que al instante, voló hacia mí uno de los serafines. Imagínate, que venga volando hacia ti uno de esos, teniendo en su mano un carbón encendido. Jesús no había muerto aún en la cruz. Usaron fuego del cielo para limpiar su pecado. Por eso cuando el Espíritu Santo entra en ti, la Biblia ya dice que Jesús bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Cuando el Espíritu Santo entra en ti, es un fuego consumidor. Quema lo malo, la inmundicia, la quema, la consume. Eso pasó con Isaías, se lo pusieron en la boca. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. O sea, no lo agarró con la mano porque se quemaba. Quemó a Isaías. A él se lo quemó en la boca. Le cauterizó su boca. ¿Saben qué eso hace Dios a veces? Si un miembro tuyo te hace pecar y no paras de pecar, Dios te lo va a tener que cauterizar. Dios va a tener que podar. Ándale, con el carbón ahí encendido como en la boca. Yo no sé si pegó un gritote ahí Isaías. Pero dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Qué hermoso, ¿no? Le limpió el pecado con un carbón del altar. Qué interesante. Cuando pedimos a Dios que mande fuego del cielo, mande fuego del Espíritu Santo, es precisamente para eso, para quemar a nuestros enemigos, para consumir lo malo, para purificarnos para Él, para santificarnos. Es algo hermoso. Dice, verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Fíjense, antes de que empezara su ministerio Isaías, tuvo una revelación de la gloria de Dios y Dios trató con su pecado. Dios no te puede usar si no trata con tu pecado. Pasó por el proceso de Dios que le ayudó a Isaías a vencer el pecado. ¿Ok? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? La versión Reina Valera y como un 80% de todas las versiones de Biblia dice por nosotros, o sea, hablando de Dios como Trinidad. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Pero en el hebreo no viene la palabra nosotros, es como añadida. Pero sabemos que Dios es una Trinidad. En el hebreo no viene, lo pueden buscar. Quizá algún texto hebreo por ahí sí, pero en los que yo encontré no viene. Entonces, ¿quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Isaías, heme aquí, envíame a mí. Me imagino la escena, Isaías en el cielo, ya le acaban de poner el carbón, le quitaron el pecado. ¿Sabes por qué se asustó Isaías? Porque ese serafín, yo les dije que son los encargados de cuidar la santidad de Dios. Quizá Isaías pensó que lo iba a matar. ¡Ay de mí! Luego se te deja venir un serafín. ¡Ah! Y le puso nomás el carbón. ¡Ah! No me mató. ¿Sí están comprendiendo la escena? Entonces, le dieron gracia a Isaías. Isaías debió haber caído muerto. Le dieron gracia a Isaías, no lo mataron. Y entonces Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo no veo a ningún serafín levantando la mano. Yo voy, Señor. No veo a ningún ángel levantando la mano. Yo voy, Señor. No. Isaías, heme aquí. Eso pasa cuando una alma recibe la verdadera gracia de Dios. Deseo profundo del corazón de servirle a Él en lo que sea, como sea, cuando sea. ¿Se fijan? Me salvó de la muerte. Yo debía haber muerto. Ya venía el querubín. Pero en lugar de matarme, quitó mi pecado y me dejó ver su gloria. Eso es la gracia. ¿Por qué yo?
Habiendo tantos millones de personas, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios decidió manifestarse en mi vida? ¿Por qué me sanó a mí? ¿Por qué me salvó a mí? ¿Por qué me mostró su gloria a mí? La gracia genuina de Dios produce en el corazón del hombre un deseo de servirle. Le ganó hasta los ángeles, Isaías. Ninguno levantó la mano. Él fue el que levantó la mano. Y Isaías está frente al trono, así como Pablo, que dice que subió al tercer cielo. Isaías también ahí estuvo. Entonces no es de maravillarse que, Pablo subió al tercer cielo, Isaías también. Así que no te jactes, Pablito, Isaías llegó primero. Qué interesante. Por eso se cree este libro un libro 100% mesiánico de la gracia de Dios. Porque Pedro el apóstol escribe, la gracia profetizada a ustedes por los profetas. Dice, los profetas escudriñaban en qué tiempo y en qué persona decía el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y estaba hablando Pedro de Isaías. ¿Se acuerdan de ese texto? Que los profetas de Dios escudriñaban en qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Dios sobre la venida de Cristo. Está hablando Isaías. Esta es la verdadera gracia de Dios. Gracia de Dios no es, estamos en la gracia, podemos tomar cerveza. Estamos en la gracia, podemos decir groserías. Estamos en la gracia, podemos ir a fiestas. No, gracia de Dios es el proceso de transformación, cómo Dios cambia el corazón del hombre. Eso es gracia. Poder de Dios para obedecer. Porque por ahí predican falsas gracias. Gracia significa permiso para pecar poquito. No. Gracia es la transformación del corazón del hombre. ¿Qué más pasó? Miren, dice ahí. Dice, heme aquí, envíame a mí, verso 9, y dijo, anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Lo manda a una misión bien difícil. Predicarle a gente que no se iba a convertir. En el Antiguo Testamento encontramos muchas veces ese tipo de ministerio, como con Jeremías. Los envía a predicarle a personas que no se iban a convertir. En el libro de Corintios se nos muestra que el Evangelio a veces es aroma de salvación para vida eterna y a veces es aroma de muerte para muerte. Es decir, no a todos los que les prediques se van a salvar. Muchos Dios te envía a predicarles porque tú vas a ser su última oportunidad. O tú vas a ser la evidencia que Dios va a usar en su juicio final de que Dios tuvo misericordia y le envió a alguien y esa persona rechazó. Jesús enseñó que por lo menos de cada 4 personas que les prediques, solo una se salva. Una va a ser camino, otra va a ser piedra, otra va a ser espinos y una tierra fértil. Pero la mayoría no te va a hacer caso. Y en el caso de Jeremías, nadie le iba a hacer caso. Nadie. ¿Tú irías a esa clase de misión? Que Dios de anticipado te diga, no te van a hacer caso, pero quiero que vayas. ¿Ande? ¿Sí? A Ezequiel le dice, haré tu frente de diamante contra sus frentes, fuerte contra los rostros de ellos, porque para predicar, imagínense que alguien tú vayas a predicar y te ataquen y te digan, no te creemos tú, quién sabe quién eres, y te empiezan a atacar. Si no traes frente de diamante, te van a bajar la cara y te van a hacer llorar, te van a humillar. Pero un predicador lleno del Espíritu Santo que Dios le pone frente de diamante como Ezequiel, Dios me envió. Y si no creen, la ira caerá sobre ustedes. Y no se doblega ni un milímetro. Ese es un predicador lleno del Espíritu Santo. No se doblega. Firme porque Dios me envió. No te creemos, fanático, religioso, fariseo, legalista, lo que sea. Dios me envió a decirles eso y se los digo en su cara y no me doblego ante ustedes. Ustedes son los que se van a doblegar, no yo. Ese es el predicador lleno del Espíritu Santo. Firmeza, fuerza. Entonces, Papá, me gusta esta historia. Sí. Entonces, ¿qué más pasó? Dice, fíjense lo que le dice Dios a Isaías. Anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Estaba profetizando de ese pueblo que no le iban a creer a Isaías, pero estaba profetizando de la venida del Mesías, que a Jesús no le iban a creer. ¿Qué más pudo haber hecho Jesús para que la gente se salvara? Levantó muertos, nunca nadie había levantado muertos. Sanó ciegos, nunca nadie había sanado ciegos. Sanó leprosos tocándolos y él no se contaminó, al contrario, él los sanó. No creyeron con nada, caminó sobre el agua, les dio de comer, sanó toda clase de enfermedades, echó toda clase de demonios fuera. El mismo Satanás en persona vino a tentarlo y no pudo tentar a Jesús.
¿Qué otra señal querían? Resucitó, venció la muerte, produjo varios terremotos durante su vida. ¿Qué más señal podía hacer? No hay más señales. Juan dice, si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, pienso que no cabrían en el mundo, no habría espacio para tantos libros. Si se escribiera todo lo que Jesús hizo. ¿Qué más pudo hacer Jesús para que creyeran? Pero no creyeron, porque estaban bajo juicio. Yo les he dicho muchas veces, les he predicado, hay juicio de endurecimiento. Arrepentirse es un regalo. Timoteo dice, no seas contencioso, sino amable. Dice, con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de él. Si quizá Dios les conceda. El pueblo de Israel cayó bajo un juicio de endurecimiento, ceguera. Cuando tú le predicas a alguien y no cree, puede ser porque Dios le cerró los ojos y le quitó la capacidad de arrepentirse, porque Dios ve su corazón como un corazón reprobado y no le va a dar su salvación. Dios sabe quién se la da y sabe a quién no se la da. Y no se la da a los que tienen corazón malo. Pero todos tenemos corazón malo, sí, pero más profundo del corazón, Dios sabe, porque Él quiere que todos se salven, quién sí le va a amar y quién no. Entonces, el juicio de endurecimiento cayó sobre un pueblo malo que no quiso buscar sus caminos ni su verdad. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Y eso pasa aún, Puede que tú le prediques y le prediques y le prediques y le prediques a alguien y no va a ver, porque Dios le ha cegado, porque Dios envió juicio. Dice, creo que es el Salmo 69, quita su nombre de tu libro. Va a entender que sí se pierde la salvación. Ráelos de tu libro. Y dice, entrégalos al endurecimiento. Eso dice David en los Salmos. Entrégalos al endurecimiento. Eso es endurecimiento. Muchos le llaman a este término juicio judicial, ceguera judicial. No se van a poder arrepentir porque Dios los reprobó. Por eso Jesús dijo, no le des tus perlas a los cerdos ni a los perros. El Espíritu Santo te da paz cuando la persona es digna y Dios quiere que le abras tu boca y le prediques del reino de Dios. Interesante. Dice, en el verso 10, la última parte, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. En hebreo esa palabra significa salvación, es decir, para que no se salven. Dale gracias a Dios que eres salvo y que entiendes el Evangelio. Dale gracias a Dios que abrió tus ojos y te concedió que te arrepintieras. Dale gracias a Dios que te dio la capacidad de poder sentir adentro de ti cuando estás mal y te puedes arrepentir. No todos tienen esa capacidad. Abre tu boca, dile, gracias Señor. Gracias, Señor. Porque me concediste Porque me concediste poder ver, poder oír, poder entender tu Evangelio y poder arrepentirme. Gracias te doy. Desde el fondo de mi corazón. Te agradezco, Jesús. Amén. Papá, Hay millones que no pueden. Entonces, dice el verso 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? La pregunta, bueno, ¿no me van a oír? ¿Hasta cuándo? La pregunta de muchos cristianos, ¿cuándo va a pasar esta pruebita? Si supieran, Isaías estuvo 3 años encuerado. A Ezequiel se le dijo que comiera comida cocida con excremento. Y ustedes se quejan por una pruebita. Esos eran hombres de Dios ya de veras. A Daniel lo metió en un foso de leones y nos quejamos por cositas. Los profetas de Dios pasaron por fuego, pero no se quemaron. ¿Verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas. Es decir, no se van a arrepentir. Va a llegar la tribulación antes de que se conviertan a Cristo. ¿Qué le está diciendo Dios? Hasta que las ciudades estén asoladas. 200 años después de Isaías, vino Nabucodonosor y destruyó Jerusalén. Van a creer hasta que venga el juicio. Los cristianos tibios, apóstatas, mundanos y todos los incrédulos que no quieran a vivir para Jesús, arrepentirse y limpiarse, van a arrepentirse hasta que venga la tribulación después del arrebatamiento y venga el anticristo, hasta que las ciudades queden asoladas.
La mayoría de los que te rechazan van a creer hasta que se cumpla esa fecha. Esa es la fecha de Dios para abrirle los ojos, con juicio. Al pueblo de Israel le pasó eso. No se arrepintieron con el mensaje de Isaías. Hasta que las ciudades que estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. El hombre es así de malo, no entiende hasta que le viene un juicio espantoso. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Estaba dando profecía. Sí, va a venir Nabucodonosor y va a barrer Jerusalén porque no se quisieron arrepentir. Y Dios tuvo que enviar los instrumentos de su ira para borrar a esa nación idólatra, porque eran idólatras el pueblo de Israel. Pero después de Nabucodonosor, cuando fueron exiliados, ahora sí se arrepintieron, ¿verdad? Y ahora sí se convirtieron. Y regresaron ahora sí ya arrepentidos, después de 70 años. Toda la vida de la hermana amada aquí, que ya va a cumplir 70 años en septiembre, toda su vida fue lo que los judíos esperaron viviendo en Babilonia hasta regresar a Jerusalén. Desde que la hermana amada nació hasta que este año, gloria a Dios, cumple 70 años, ese periodo de espera es lo que los judíos vivieron en el exilio. Pero ahí se convirtieron. Y esta es una profecía también para el futuro, ¿eh? La humanidad no va a creer en el Evangelio, la mayoría, hasta después de la tribulación. Les gusta el juicio, les gusta valer zapateado. No querían vals, quieren zapateado. Bueno, pues zapateado. Entonces Pablo utiliza estos versos de Isaías al final de Romanos capítulo 16, cuando predica en Roma y los judíos no le quisieron creer, ya antes de que lo decapitara César. ¿Se acuerdan? Que en Romanos, en el último capítulo de Romanos, que Pablo tenía una casa alquilada y venían a escuchar el reino de Dios, Pablo predicaba, y no quisieron oír, no quisieron escuchar, no quisieron convertirse. Pablo les dijo, como está escrito, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, ¿verdad? No entiendan para que no se conviertan y yo no los salve. Pablo usó ese versículo dando a entender que ese juicio Dios lo usa a personas que no son de fe y no se quieren arrepentir. Pero gloria a Dios que a su iglesia, a su pueblo, no nos cayó ese juicio. Nos cayó la gracia. Isaías tuvo una misión bien difícil, pero fue fiel a la misión. Entonces, muchos cristianos, ya esta es mi conclusión, muchos cristianos no tienen la capacidad de predicar en medio de espinos, en medio de serpientes. Quieren que les aplaudan. Quieren que todos les digan, qué bonito predicas. ¿Sabes tú? Yo tengo canal de videos en internet. Todos los comentarios horribles que me llegan. La primera vez que salí en el radio, cuando tuve el programa de radio, la primera vez que salí, me dijeron que me iba a ir al infierno y quién sabe qué. Hasta me cuidé de no salir hasta después de varias horas del radio. No vaya a ser que alguien me quisiera matar. El verdadero predicador es valiente. No va a que le aplaudan. Pablo dice, si fuera siervo de Dios, no intentaría agradarlos a los hombres. Me he hecho su enemigo por decirles la verdad. El verdadero siervo de Cristo sabe que no vas a que te aplauden, no vas a sacarle bien a la gente. Y sabes que cuando prediques el Evangelio te vas a ganar más enemigos. La gente te va a aborrecer. Te vas a quedar sin clientes. El Evangelio te va a traer persecución. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a que tu misma familia te aborrezca por causa de Cristo? Ese es el verdadero siervo de Dios. No vas a agradar a los hombres, no vas a caerles bien. Salud. No vas a que te aplaudan. Esos son los falsos predicadores modernos que salen en la televisión y eso. No vas a que la gente te aplauda. Yo tengo mis dudas de Benny Hinn, de Billy Graham, de esos que los aplauden las multitudes. Si fueran de verdad, la gente los aborrecería. Mataron a los apóstoles de formas horribles, a los apóstoles. Entonces, una evidencia de que estás haciendo lo correcto es que te odian. Isaías lo sabía. Obviamente no todos te van a odiar porque si hay gente que se va a salvar. Pero si no te aborrecen es que no estás predicando bien. La humanidad cruje dientes contra el Evangelio de Dios. A nuestro Salvador lo mataron. Él se dejó matar, pero lo crucificaron.
Entonces, esto nos da mucha de nuevo. Sirvo a Dios, no al hombre. Yo no voy a diluir medicina. Yo les voy a soltar la medicina. Y quien le guste, bueno. Y quien no, ni modo. Yo no soy monedita de oro para caerle a la gente. Soy siervo de Dios y hablo su palabra. Y dice la palabra, al impío amonéstale de su camino para que se arrepienta. Si no se apercibe, perecerá. Pero si se arrepiente, ha librado su alma. Pero si tú no amonestares al impío, su sangre te demandaré de sobre tu cabeza. Su sangre será sobre su cabeza. Entonces, ¿qué aprendemos hoy? Que le vas a predicar al idólatra y no le va a gustar que le digas que es idólatra. Le vas a predicar al borracho, al fornicario, al homosexual. Ellos se enojan, son los que más se enojan, los homosexuales. No le va a gustar. Nosotros no estamos puestos para que les guste. Nosotros estamos puestos para que a Dios le guste. Obviamente siempre habla del amor, pero habla la verdad. Entonces, estos son siervos de Dios con pantalones. Bueno, con batita, porque se usaba batita. Son siervos de Dios ya de veras, que buscan la gloria de Dios y no la del hombre. Isaías fue famoso. A Elías, Jezabel le dijo, ven Elías, te voy a premiar, te voy a aplaudir. Que le dijo, esta Jezabel dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora no estás muerto, Elías. ¿No le dijo eso Jezabel a Elías? A Jesús lo amenazaban. Herodes quiere buscarte para matarte. Díganle esa zorra. Así dijo Jesús, ¿eh? Díganle esa zorra. Hoy y mañana hago curaciones y pasado mañana termino mi obra. Señor Jesús, no lo ofenda, díganle esa zorra. Y a los puercos y a los perros también, díganles. ¿Se fijan cómo las cosas en el reino de Dios no son como el mundo lo piensa, no son como el mundo lo cree? Es algo hermosísimo ver a un siervo de Dios con pantalones. ¿Y saben qué? Uno de los siervos de Dios que más pantalones tienen que yo he visto en mi vida, en el tiempo moderno, contemporáneo, es Hugo Albornoz. Es uno de los siervos. La gente dice, es que predica muy duro. Pero ese sí tiene pantalones, para decir la verdad. ¿Qué otro predicador se ha metido ahí en la mera secta de la gran ramera ahí, en los ídolos, a predicarles a gritos ahí? En pleno celebración de la ramera, de la Babilonia. Tiene pantalones. Y esos son los verdaderos siervos de Dios. Tienen pantalones. Salió un predicador en la televisión. Es un pastor. Lo invitó a una entrevista de qué piensa el cristianismo sobre la homosexualidad. Y el locutor del programa de televisión era homosexual. Y era un pastor, pastor. Lo invitaron y él fue para dar su opinión sobre el cristianismo. Llegó. Muchos lo odiaron, lo aborrecieron, qué falta de... Pero yo le aplaudo. Verdadero siervo de Dios. ¿Saben lo que hizo? Llegó al programa y... lo vamos a entrevistar, ¿qué piensa usted? Obviamente siempre ellos hacen como comentarios despectivos como para burlarse del pastor. Lo intentaron hacer sentir como que es retrógrada, que... Así siempre le hacen. ¿Saben lo que hizo? Sacó una banderita de los homosexuales, de arcoíris, y le dijo, discúlpame, es que siempre acostumbro... O sea, esto lo hizo el pastor. Yo dije, ¿qué va a hacer con esa bandera? Siempre acostumbro poner un tapete de inmundicia abajo de mis pies. Y puso la banderita en el programa homosexual, Siempre acostumbro traer este trapo de inmundicia y ponerlo bajo mis pies, porque es un trapo de inmundicia, porque la inmundicia está abajo de mi suela. Y el locutor se quedó así, casi se le tuercen los demonios, o sea, porque la inmundicia está abajo. Y le tallaba. Casi lo corrieron del programa. Lo corrieron. Ahí está el video, luego se los pongo si quieren. Estaba que se le salía el demonio de la cara del homosexual, se trababa y le iba y lo golpeaba el demonio, casi se trabó la cara. Esto creo que fue en Chile, creo. Este suceso salió en la televisión a nivel nacional, creó una división, ¡track!, en el cristianismo, a favor y en contra. ¡Qué falta de amor! ¿Qué? A favor y en contra. Yo le aplaudo a ese pastor y les voy a decir por qué. Porque le dijo en su cara a millones de homosexuales, la homosexualidad es pecado delante de Dios. Y yo no vengo a caerles bien a ustedes. Vengo a decirles que se arrepientan y eso a Dios es abominación. Y se los vengo a decir en su cara en cadena nacional. Elías los decapitó. Elías no tuvo tanta paciencia, Elías se echó 800 falsos profetas, los decapitó. ¡Qué falto de amor! Entonces lean, Elías, ese sí fue más falto de amor. Entonces, pobrecito, no les dejó que se arrepintieran.
Campeonato de decapitación de falso profeta. Tras, 800. ¿Qué estamos hablando? Que los hombres de Dios tienen denuedo para traer el reino de Dios. Entonces, este pastor hizo que se fraccionara el cristianismo, entre comillas, en Sudamérica. Unos a favor, otros en contra. Pero ¿saben qué? Logró que mucho cristiano tibio se diera cuenta del error, de la tibieza, y los que estaban firmes se dieran cuenta del denuedo de ese varón de Dios, de decir en cadena nacional: al pecado, pecado. Y termino ya con esto. Hay de al que lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo, que tiene lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Por qué hizo eso en esta nación? Porque, sobre todo en las naciones de Sudamérica, la homosexualidad está avanzando y están logrando que se aprueben leyes para probar que homosexuales adopten niños. La homosexualidad es una abominación delante de Dios, y los homosexuales, si no se arrepienten, van al infierno. La homosexualidad es un demonio que puede meterse aún desde el vientre, desde que es feto la persona, y la persona se tiene que arrepentir y puede ser liberada en el nombre de Jesús. Hay muchos homosexuales liberados. Entonces, esto creó conciencia, ayudó, obviamente puso mucha gente en contra, pero todavía hay gente con denuedo de Dios para plantarse firme. Entonces, se los aseguro, que si él hubiera intentado usar amor, lo hubieran sacado a patadas. Dios le dio la estrategia, y la estrategia es firmeza y diles en su cara la verdad. ¿Es mentira que la bandera de los homosexuales es un trapo de inmundicia? No, no es mentira, es verdad. ¿Hizo lo correcto? Sí, hizo lo correcto. Muchos podrán contradecir, pero las iglesias de sana doctrina sabemos que este hombre fue muy valiente. Se necesitó tener mucha valentía para hacer eso. Imagínense qué hubiera hecho un pastor apóstata ahí. Sí, Dios los ama, no pasa nada. Como el pastor de la iglesia más grande de Estados Unidos, Joel Austin, le preguntaron directo: ¿Jesús es el único camino de salvación? ¿Saben lo que contestó? El débil, cobarde. Bueno, depende del punto como lo veas. Entonces tenemos dos clases de personas: los cobardes y los llenos del Espíritu Santo, los valientes. Yo espero que cada uno de nosotros seamos un siervo de Cristo, lleno del Espíritu Santo, valiente, firme, que no somos agresivos al grado de lastimar, pero decimos la verdad, cueste lo que cueste. Veamos el ejemplo de los profetas en la Biblia. Padre Celestial, te amamos, Señor, con todas nuestras fuerzas. Gracias, Dios, por el mensaje de esta noche, Señor, que tú has concedido dar. Yo ruego a ti que tu pueblo despierte, abra sus ojos, sus oídos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre.